Los crematorios son el destino final de muchos, donde el fuego consume cuerpos y todo queda reducido a cenizas, o al menos, eso es lo que creemos. Pero algunos trabajadores han escuchado gritos dentro del horno, sombras que se mueven entre el humo y cenizas que parecen esconder algo más. Prepárate para escuchar relatos de horror en crematorios, porque no todo lo que arde desaparece para siempre. El cuerpo que no se quemaba. Recuerdo el olor. No el de la muerte, que con el tiempo se convierte en algo casi imperceptible, sino el del gas quemándose en el horno, el del ladrillo refractario absorbiendo el calor y el leve rastro de carne carbonizándose. Era parte de mi rutina. Corría el año 1950 y trabajaba en un crematorio en las afueras de la ciudad. En aquel entonces, la incineración de cuerpos no era tan común como los entierros, pero había familias que la preferían, especialmente aquellas que no querían cargar con los gastos de un sepulcro o que simplemente creían que era más limpio, más eficiente. Yo no hacía preguntas. Solo recibía el cuerpo, lo preparaba, verificaba la temperatura del horno y hacía mi trabajo. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Nos llegó el cadáver de una anciana de unos 80 años. La ficha decía que había muerto por causas naturales, un infarto. Nada fuera de lo común. El ataúd de madera económica en el que la trajeron no tenía más adornos que una cruz de latón en la tapa, mal clavada y ya oxidada en los bordes. Los familiares no vinieron. Solo un hombre alto y delgado, con la mirada hundida y unas manos huesudas que parecían aferrarse a un sombrero marrón viejo. No habló mucho, solo entregó los documentos y salió casi de inmediato, como si el edificio lo inquietara. Deslicé el ataúd hacia la sala de preparación. El proceso era simple: retirar el cuerpo, verificar que no quedaran objetos metálicos como joyas o marcapasos que podían explotar en el horno, y luego colocarlo en la camilla metálica. La mujer tenía el cabello largo y gris, despeinado como si hubiera muerto en medio de una convulsión. Su piel estaba pálida y rígida, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, abiertos, secos, con una expresión de terror congelada en su rostro. Como si hubiese visto algo antes de morir. Me estremecí, pero seguí con el procedimiento. Cuando el horno alcanzó la temperatura adecuada, deslicé la camilla con el cuerpo hacia adentro. El calor inmediato hacía que la piel se tensara antes de carbonizarse. Cerré la compuerta y ajusté los controles. Todo parecía ir como siempre. Pero entonces el horno se apagó. Fruncí el ceño y revisé el panel de control. Todo parecía en orden. Giré la perilla del gas, pero no había presión. Pensé que tal vez se había cortado el suministro, aunque la luz seguía funcionando. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un crujido, apenas audible, como madera astillándose. Me quedé quieto, con la mano sobre la perilla, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Miré hacia la compuerta del horno, sintiéndome estúpido por hacerlo, porque sabía que el cuerpo estaba ahí, inerte. Pero el sonido continuó. Me incliné y acerqué el oído a la compuerta. Un leve chasquido resonaba dentro, como si algo se moviera. Abrí el horno. El cuerpo seguía ahí, intacto. No solo no había comenzado a quemarse, sino que su piel ni siquiera estaba chamuscada. Era imposible. A esa temperatura, el cabello debió haberse consumido de inmediato, la piel debería haberse crispado y ennegrecido. Pero ahí estaba ella, igual que antes. Retrocedí, sintiendo una punzada de miedo irracional. Revisé todo de nuevo. La maquinaria estaba en perfecto estado. No había razón para que el horno dejara de funcionar. Intenté una segunda vez. Esta vez, encendí el horno y me quedé observando a través del pequeño vidrio en la compuerta. Las llamas envolvieron el cuerpo, pero no ocurrió nada. La anciana permanecía allí, con la misma expresión de horror en su rostro. Apagué el horno de inmediato y me limpié el sudor de la frente. Algo estaba mal.
Fue entonces cuando la vi moverse. Apenas un pequeño espasmo en la mano izquierda. Un leve movimiento de los dedos. Me convencí de que era solo un reflejo post-mortem. Los cadáveres a veces hacían eso. Pero entonces el brazo entero se levantó. Di un paso atrás, sintiendo que el estómago se me encogía. No podía ser un reflejo. No podía ser. El cuerpo de la anciana se incorporó lentamente, sin esfuerzo, como si los huesos y los músculos no estuvieran rígidos por la muerte. Su cabeza giró hacia mí con un movimiento seco y antinatural. Sus ojos, aquellos ojos abiertos y secos, parecían mirarme directamente. El miedo me paralizó. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero todo en mi interior me decía que lo que veía no era posible. De repente, su boca se abrió. No fue un grito lo que salió, sino un sonido bajo, gutural, algo que no podía haber sido producido por una garganta humana. Un gruñido retumbante, un eco profundo que me llenó los oídos y me hizo temblar. Corrí. No sé cuánto tiempo pasé fuera de la sala. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente reuní el valor para volver, la sala estaba en silencio. El horno estaba apagado, la luz de la sala parpadeaba y el cuerpo había desaparecido. No había rastros de ella. No había cenizas. Solo la camilla metálica vacía y el eco del sonido que había escuchado antes. Nunca reporté lo sucedido. ¿A quién le iba a decir? ¿Quién me creería? Esa noche, cerré el crematorio con manos temblorosas y caminé hasta mi casa, sintiendo que en cada sombra algo me observaba. Nunca volví a ver el cuerpo. Pero, a veces, cuando el horno está en marcha y las llamas rugen con su habitual monotonía, juro que escucho algo más entre el crepitar del fuego. Un sonido bajo, gutural, casi imperceptible. Como si alguien aún estuviera ahí dentro. Esperando. El hombre que volvió. El crematorio donde trabajé en 1950 estaba en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y de la vista de la gente. Un edificio de ladrillos viejos, con techos altos y un silencio que parecía engullirlo todo. Me habían contratado un año antes, y aunque el trabajo no era precisamente agradable, tenía estabilidad y un sueldo decente. Era mejor que cargar bolsas de cemento o partir piedra bajo el sol. El olor a gas quemado y ceniza impregnaba cada rincón. Uno se acostumbra con el tiempo. También a la idea de que los muertos llegan y, en cuestión de horas, dejan de existir. No había espacio para sentimentalismos. Solo cuerpos, fuego y polvo. Esa noche, llovía. No una lluvia torrencial, sino de esas que caen sin prisa, con una monotonía que se filtra en los huesos. Me encontraba en la sala de descanso, fumando un cigarro junto a la ventana, cuando llegó el último cadáver del día. Lo trajeron en un ataúd barato, de madera apenas ensamblada. No había familiares. Solo un papel con un nombre que nadie recordaría. Era un hombre sin hogar, según dijeron. Lo encontraron en la calle, muerto de frío. Nadie reclamó su cuerpo. Como era costumbre con aquellos que morían sin familia ni dinero, lo enviaron directamente al crematorio. No me sorprendió. A veces, los muertos pasaban más rápido por nuestras manos que por la vida misma. Deslicé el ataúd hacia la sala de preparación. Al abrir la tapa, un escalofrío me recorrió la espalda. El cadáver tenía la piel pálida y arrugada, como si hubiera muerto mucho antes de ser encontrado. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba entreabierta, congelada en una mueca que no supe si era de dolor o de algo más. Su cuerpo estaba tenso, como si en el último instante antes de morir hubiera intentado aferrarse a algo. Respiré hondo y lo saqué del ataúd. No llevaba pertenencias. Ni un anillo, ni una moneda en el bolsillo. Nada que indicara quién había sido. El proceso debía ser rápido.
Ajusté la temperatura del horno y deslicé la camilla metálica hacia adentro. Cerré la compuerta, giré las perillas y encendí las llamas. El fuego rugió con su sonido característico. Las llamas alcanzaron el cadáver en segundos. El calor dentro del crematorio aumentó, pero no le di importancia. Apagué el cigarro, me limpié el sudor de la frente y esperé. El sonido del horno llenaba el lugar, envolviendo todo en un murmullo hipnótico. El fuego consumía sin piedad, reduciendo carne y huesos a cenizas. Y entonces ocurrió. Un golpe. Un golpe sordo, seco, desde dentro del horno. Mi cuerpo se tensó. Pensé que tal vez era un pequeño estallido, algo normal cuando el calor afectaba los restos. A veces los huesos crujían, explotaban. Nada fuera de lo común. Pero el golpe se repitió. Más fuerte. Di un paso atrás, sintiendo el pulso acelerarse en mi garganta. Otro golpe. Y luego otro. Era imposible. Abrí la compuerta. Las llamas seguían rugiendo. Pero en medio del fuego, el cuerpo del hombre no se consumía. Su piel estaba ennegrecida, pero no carbonizada. Su carne aún colgaba de los huesos. Sus ojos estaban abiertos. Y me miraban. El aire en mis pulmones se congeló. Mi instinto me gritó que cerrara la compuerta, que terminara con aquello de una vez, pero no pude moverme. El cuerpo se convulsionó. Las manos crispadas, los dedos torcidos como garras arañaron el metal. Un sonido emergió del horno. No un grito. No un alarido de dolor. Era un susurro. Bajé la mirada, sintiendo el pánico morderme la garganta. En la ceniza acumulada dentro del horno, vi lo imposible. Huellas. Huella tras huella, como si alguien hubiera caminado por las cenizas, dejando su marca en el suelo de metal incandescente. No eran de pies descalzos. Eran de botas. Botas viejas, gastadas, con la suela partida en dos. Mis manos temblaban. Cerré la compuerta de golpe y giré la perilla hasta el máximo. El fuego rugió con más fuerza, envolviendo el cuerpo en un calor insoportable. Pero los golpes continuaron. 1, 2, 3. Cada vez más violentos. El sonido metálico retumbaba en la sala, reverberando en las paredes. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve afuera. La lluvia seguía cayendo, empapándome la ropa. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, el horno estaba apagado. El silencio era total. Me acerqué con pasos inseguros. El fuego se había extinguido. Abrí la compuerta con manos temblorosas. Las cenizas estaban allí. Pero no había huesos. Nada. Solo ceniza. Y una silueta. En la pared del fondo del horno, una sombra ennegrecida, como una figura humana con los brazos extendidos. Como si alguien hubiera intentado salir, pero las llamas lo hubieran atrapado a tiempo. Cerré el horno de inmediato. Me obligué a respirar hondo. Aquello no tenía explicación. Nadie me creería. Esa noche, terminé mi turno sin decir una palabra. Pero al día siguiente, cuando volví al crematorio, encontré algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Las cenizas estaban esparcidas por el suelo, formando un rastro. Un rastro de pasos, marcados con la misma suela partida en dos. Nunca supe quién era aquel hombre, ni por qué no ardió como los demás. Pero desde entonces, cada vez que enciendo el horno y escucho el fuego rugir, me parece oír algo más. Un susurro. Una voz baja, lejana, saliendo de entre las llamas. Diciendo mi nombre. La música en el crematorio. La muerte tiene una forma curiosa de recordarte que está presente. Puedes trabajar con ella a diario, como lo hice yo, y convencerte de que es algo natural, inevitable.
pero de vez en cuando ocurre algo que desmorona esa lógica, algo que no tiene explicación y que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Mi nombre es Javier y durante 6 años trabajé en un crematorio en San Diego. Pensé que había visto todo, que nada me sorprendería. Pero nunca había imaginado que una noche de rutina me dejaría marcado para siempre. Esa noche, la música me enseñó que la muerte no siempre guarda silencio. Era una noche tranquila, como muchas otras. El trabajo en un crematorio rara vez se sale del guión. Recibes los cuerpos, verificas los documentos, preparas los hornos y sigues el procedimiento al pie de la letra. Aquella noche no era diferente. Me había quedado solo, ya que mi compañero de turno tuvo que ausentarse por un imprevisto familiar. No me molestó, de hecho, solía disfrutar de la soledad. Había algo reconfortante en el silencio del lugar, roto solo por el zumbido de las máquinas y el chasquido ocasional de las herramientas. Había recibido un cuerpo ese mismo día, el último que procesaría antes de terminar mi turno. Era un hombre mayor, de unos 60 años, según los documentos. Su nombre era Alexander Bowen. No había mucho más en su expediente, vivía solo, sin familia cercana, y había sido encontrado muerto en su apartamento días después de haber fallecido. La causa de muerte se había registrado como un paro cardíaco. Pero lo que llamó mi atención fue un pequeño detalle en la nota del forense, pianista profesional. Vivió recluido en sus últimos años. Era curioso cómo esas pequeñas anotaciones daban algo de humanidad a los cuerpos que recibíamos. Me imaginé a Alexander en vida, sentado frente a un piano, con las manos moviéndose ágilmente sobre las teclas. Pero dejé de lado mis pensamientos. Había trabajo por hacer. El cuerpo de Alexander estaba preparado, y el horno estaba encendido, rugiendo con un calor que podía sentir incluso desde varios metros de distancia. Revisé que todo estuviera en orden antes de proceder. Coloqué el cuerpo en la camilla, lo trasladé al horno y cerré la puerta de acero con un sonido seco. Ajusté los controles de temperatura y activé el proceso. Luego me senté en el escritorio de la sala principal para revisar algunos papeles pendientes. Todo era rutinario, mecánico. Pero esa noche estaba a punto de volverse cualquier cosa menos ordinaria. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo escuchara. Fue un sonido suave al principio, casi imperceptible, como si viniera desde muy lejos. Me quedé inmóvil, intentando identificarlo. No era el zumbido habitual del horno ni el crujido del metal expandiéndose por el calor. Era algo diferente, algo que no tenía lugar en ese espacio. Era música. Una melodía lenta, melancólica, que parecía resonar en el aire a pesar de que no había ninguna fuente visible. La música era hermosa, pero al mismo tiempo me llenó de una sensación inexplicable, como si no debiera estar escuchándola. Me levanté de mi silla, sintiendo como el sonido parecía envolver toda la sala. Seguí el rastro de la música, que se hacía más clara con cada paso que daba. La melodía venía del horno. Me detuve frente a la puerta metálica, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Era imposible. El horno estaba encendido, a más de 1000 grados. Nada podía provenir de ahí dentro, y mucho menos una melodía. La música continuó, y aunque no reconocía la pieza, había algo en ella que me resultaba inquietantemente familiar. Como si las notas me hablaran de algo perdido, de algo que había sido olvidado. No pude resistir el impulso de abrir el horno. Desactivé el sistema y tiré de la puerta con cuidado. Un calor intenso escapó de su interior, acompañado de un silencio absoluto. La música había desaparecido. Miré dentro del horno, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Las llamas ardían con su fuerza habitual, y el cuerpo de Alexander se estaba reduciendo a cenizas, tal como debía ser. Me quedé ahí parado, mirando el interior del horno, esperando que la música volviera. Pero no lo hizo. Cerré la puerta y me alejé, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez el cansancio me estaba afectando. Volví a mi escritorio, decidido a terminar mi turno sin darle más vueltas al asunto. Pero entonces la música regresó. Esta vez fue más clara, más insistente. No venía del horno, sino de toda la sala.
Las notas resonaban como si alguien estuviera tocando un piano justo frente a mí, aunque no había ningún instrumento a la vista. Me levanté de nuevo, sintiendo como el aire a mi alrededor parecía vibrar con cada acorde. La melodía era más compleja ahora, más intensa, como si alguien estuviera ejecutando una pieza que demandaba toda su concentración. Mis manos temblaban mientras recorría la sala, buscando una explicación. Revisé cada rincón, cada máquina, pero no encontré nada que justificara lo que estaba escuchando. Era como si la música no tuviera origen, como si simplemente existiera, sin razón ni lógica. Entonces noté algo que me hizo detenerme. Las cenizas de Alexander, que ya estaban casi completamente procesadas, parecían moverse dentro del horno. Al principio pensé que era el efecto del calor, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que formaban patrones. Las partículas se organizaban en líneas, curvas, como si alguien estuviera dibujando algo en el aire. Me acerqué, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Entre las cenizas se formó una figura clara, un pentagrama musical. Me quedé helado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las líneas eran perfectas, como si una mano invisible las hubiera trazado con precisión. Y aunque no soy músico, reconocí las notas en el pentagrama. Eran las mismas que había estado escuchando. La música provenía de las cenizas, como si Alexander estuviera interpretando su última pieza desde el más allá. No podía moverme. Sentía que algo indescriptible llenaba la sala, algo que no podía ver pero que estaba presente. Las cenizas continuaron moviéndose, dibujando más notas, más líneas, hasta completar lo que parecía ser una composición entera. Luego, de repente, todo se detuvo. Las cenizas se desplomaron, regresando a su estado normal, y la música cesó. El silencio que quedó fue abrumador. Cerré el horno de inmediato y apagué las máquinas. Terminé el proceso apresuradamente, incapaz de quedarme un segundo más en esa sala. Coloqué las cenizas de Alexander en la urna, asegurándome de sellarla con firmeza. Me fui a casa esa noche sin decirle a nadie lo que había ocurrido. Durante días, la melodía se quedó conmigo. La tarareaba sin darme cuenta, como si se hubiera grabado en mi memoria. A veces, en los momentos de silencio, juraba escucharla de nuevo, débil, como un recuerdo lejano. Investigué más sobre Alexander, pero no encontré mucho. Era un pianista que había tenido cierto éxito en su juventud, pero que había caído en el olvido con el tiempo. Vivió sus últimos años solo, componiendo piezas que nadie escuchó. Nunca le conté a mis compañeros lo que pasó esa noche. No habría sabido cómo explicarlo. Pero aún pienso en Alexander, en esa melodía que parecía cargada de tristeza y desesperación. Me pregunto si, de alguna manera, logró completar su obra final, si esas notas eran su manera de dejar algo detrás, de asegurarse de que no sería olvidado. Y lo logró. Porque aún hoy, cuando estoy solo, esa música vuelve a mí, como un recordatorio de que algunas cosas no se apagan con las llamas. El cuerpo que despertó. Hay trabajos que desafían lo que uno entiende como normal. Lo que me pasó no es algo que pueda olvidar, ni siquiera si lo intento. Mi nombre es Julia, soy técnico forense y he trabajado en la morgue de Veracruz por casi 8 años. Podría decirte que me acostumbré a todo, al olor metálico de la sangre, al frío que parece calarte los huesos y a las historias que los cuerpos traen consigo. Siempre había pensado que la muerte era lo único absoluto, lo único que no dejaba lugar para sorpresas. Pero eso fue antes de esa noche. Antes de que uno de ellos, de forma imposible, volviera. Era miércoles, y la ciudad había tenido uno de esos días caóticos en los que parecía que todo el mundo estaba de mal humor. Yo estaba a punto de terminar mi turno, deseando salir y olvidarme de la pila de papeleo que me esperaba en la oficina. Había sido una jornada tranquila, algo poco común en una morgue, pero no me quejaba. Habíamos procesado 3 cuerpos esa tarde y, a las 9:30 de la noche, llegó el último del día. Un hombre que, según el reporte policial,
había sido encontrado muerto en una pensión. Todo apuntaba a que se trataba de una sobredosis. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro hinchado por la descomposición temprana. Cuando lo recibí, lo llevé directamente a la sala de autopsias. No había nada particularmente extraño en él, salvo que su expresión parecía tensa. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera muerto tratando de decir algo. Algo en su rostro me incomodó, pero me obligué a ignorarlo. Había visto peores casos. Lo coloqué sobre la mesa de acero y me dispuse a iniciar la inspección preliminar. El cuarto estaba silencioso, excepto por el zumbido bajo de los refrigeradores donde descansaban los otros cuerpos. Encendí las luces fluorescentes que iluminaban la mesa con un resplandor frío y me puse los guantes. Mientras revisaba su cuerpo, noté algo curioso. En la parte interna de su brazo derecho, tenía marcas que parecían cicatrices viejas, pero no eran líneas normales. Eran símbolos, como una escritura que no reconocía, grabados profundamente en su piel. Eran perfectos, demasiado precisos para haber sido hechos accidentalmente. No estaban en el reporte inicial, lo cual ya era raro. Pero no era mi trabajo cuestionar eso, solo debía registrar lo que veía. Continué con el procedimiento. Abrí su tórax para examinar los órganos, buscando confirmar la causa de muerte. El olor de la descomposición temprana era intenso, pero familiar. Todo parecía apuntar a una sobredosis, como decía el informe preliminar. Sin embargo, cuando llegué a su corazón, me detuve. Era como si algo lo rodeara, como una capa oscura pegada a él, una sustancia viscosa que nunca había visto antes en un cuerpo humano. No era sangre coagulada, no era ningún fluido que reconociera. Era algo más, algo que parecía vivo. Me estremecí, pero intenté no darle demasiada importancia. Quizá era algún químico en su sistema, algún efecto de las drogas que había consumido. Cuando terminé la inspección, tomé las muestras necesarias y dejé su cuerpo sobre la mesa, listo para ser trasladado al refrigerador. Pero antes de hacerlo, fui a la oficina para completar los registros en el sistema. Estuve fuera de la sala unos 15 minutos, no más. Cuando regresé, sentí que algo estaba diferente. No podía explicarlo, pero la atmósfera en el cuarto había cambiado. El aire se sentía más pesado y el zumbido de los refrigeradores parecía haberse silenciado. Al entrar, lo vi. El cuerpo del hombre ya no estaba acostado como lo había dejado. Ahora estaba sentado, con los brazos rígidos a los costados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Mis piernas se detuvieron en seco y por un instante no pude respirar. No era un espasmo nervioso, no era uno de esos movimientos post-mortem que a veces ocurren. Esto era otra cosa. Su espalda estaba recta, como si hubiera decidido sentarse por voluntad propia. Lo peor fue su cabeza. Giró lentamente hacia mí y entonces lo vi, sus ojos estaban abiertos, fijos en los míos. No era una mirada vacía como la de los cadáveres. Era consciente, como si estuviera viendo más allá de mi rostro, más allá del cuarto. Su mandíbula temblaba ligeramente y entonces lo hizo, murmuró algo. No entendí lo que dijo. Su voz era baja, gorgoteante, como si sus cuerdas vocales estuvieran destrozadas. Fue un sonido que no pertenecía a un cuerpo sin vida. No sabía si mi mente estaba tratando de protegerme o si simplemente era incapaz de procesar lo que escuchaba. Todo mi cuerpo se paralizó y no podía apartar la vista de él. Lo vi mover los labios una vez más, pero esta vez no salió ningún sonido. Solo un silencio abrumador que me envolvió por completo. De repente, su cuerpo se desplomó. Cayó de espaldas sobre la mesa con un golpe seco, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Corrí hacia la puerta, incapaz de seguir ahí dentro. Mi respiración era rápida, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la sala, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, lo hice con la mano temblorosa en el interruptor de las luces. Encendí todas las lámparas del cuarto y me acerqué al cuerpo con cuidado.
Ahora estaba en la misma posición en la que lo había dejado antes, acostado, inmóvil. Pero había algo diferente. En su pecho, justo sobre la incisión que había hecho, había una palabra escrita. No estaba allí antes. Era una palabra hecha de esa misma sustancia viscosa que había encontrado alrededor de su corazón. Apenas podía leerla, pero al enfocarme, entendí lo que decía: vuelve. Me alejé de inmediato. Cerré el cuarto con llave y llamé al encargado del turno matutino. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba salir antes de tiempo. Nunca mencioné lo que había ocurrido, ni a él ni a nadie. Esa noche, me fui a casa con la sensación de que algo me estaba observando, algo que había dejado de pertenecer a este mundo pero que, de alguna forma, aún tenía poder sobre él. Durante semanas, tuve pesadillas. Soñaba con ese hombre, con sus ojos abiertos y su voz rota. En algunos sueños, lograba entender lo que decía, pero siempre despertaba antes de poder recordarlo. Dejé de trabajar en la morgue poco después. No pude seguir enfrentándome a la muerte después de haber visto algo que rompía todas las reglas de la biología, de la lógica, de la realidad misma. No sé quién era ese hombre ni qué significaban los símbolos en su piel. Tampoco sé por qué volvió a moverse, a mirarme, a intentar hablar. Pero hay una cosa que sé con certeza: la muerte no siempre es el final. Y a veces, lo que viene después es mucho peor. El ojo que no debió abrirse. La primera vez que abrí las puertas de la morgue en Tijuana, jamás imaginé que mi vida cambiaría en un turno nocturno cualquiera. Todo empezó como un trabajo práctico. No había glamour ni reconocimiento en cremar cuerpos, pero era un oficio necesario y alguien debía hacerlo. Me decían que con el tiempo te acostumbras. Pero lo que nadie me dijo es que hay cosas que, una vez vistas, te acompañan para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Revisé la lista de cuerpos pendientes de cremar. Entre ellos, un joven de 24 años llamado Alejandro Gómez. Su expediente decía que había fallecido en un accidente automovilístico, algo trágico pero relativamente común. No había nada extraño en su ingreso, certificado de defunción, la causa de muerte clara, todo en regla. Sin embargo, recuerdo que cuando vi su rostro por primera vez, algo me hizo detenerme. Su expresión no era la típica que encuentras en alguien que ha fallecido, no había esa paz inexplicable que muchos describen, sino algo distinto, como si su rostro todavía cargara una lucha no terminada. A pesar de esa ligera inquietud, continué con mi rutina. Lavé las herramientas, revisé el horno crematorio y ajusté la temperatura. El cuerpo ya estaba preparado en la sala de espera, cubierto con una sábana blanca. Por protocolo, siempre revisaba una última vez para asegurarme de que no hubiese errores. Levanté la sábana y allí estaba Alejandro. Sus ojos cerrados, su piel pálida pero conservada. Parecía tan normal como si estuviera dormido y a punto de despertar. Era mi costumbre pedir un momento de silencio antes de iniciar el proceso de cremación. No era algo obligatorio ni religioso, sino una especie de respeto personal hacia los muertos. Pero esa noche, cuando recé por Alejandro, sentí un peso extraño en el ambiente. Era como si las paredes de la morgue se cerraran, como si el aire se espesara, dificultándome respirar. Pero lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio de la jornada. Moví el cuerpo hasta el crematorio. El horno estaba encendido, su interior ardía con el calor que transformaría aquel cuerpo en cenizas. Lo coloqué en la bandeja metálica, asegurándome de que estuviera bien posicionado. Fue entonces cuando ocurrió. Justo cuando mis manos estaban a punto de empujar la bandeja hacia el interior, lo vi. Primero pensé que era un reflejo, una ilusión de mi mente agotada. Pero no. Los ojos de Alejandro se abrieron. No fue un movimiento lento o ambiguo, sino un parpadeo claro y definido. Cerró y abrió los párpados, como si estuviera evaluando el lugar, como si estuviera observándome directamente. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me paralizó por un instante.
No podía apartar la mirada de los ojos abiertos de Alejandro. No era posible, me repetía. Su muerte estaba confirmada. Tenía documentos, un certificado firmado por un médico. Pero allí estaba, con sus ojos abiertos, mirándome. Y, como si eso no fuera suficiente, vi cómo su mano derecha se movió ligeramente, como si intentara agarrar algo en el aire. Retrocedí de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Son espasmos post-mortem, me dije. Había leído sobre eso. A veces, los músculos se contraen después de la muerte debido a impulsos nerviosos residuales. Pero aquello no era un simple espasmo. Era un movimiento deliberado. Quise correr, salir de la sala y dejar todo atrás, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si una fuerza invisible me ordenara quedarme, enfrentar aquello. Respiré profundo y, con una mezcla de temor y compasión, junté mis manos y recé en voz baja. No sabía qué más hacer. Pedí por su alma, pedí que encontrara descanso, que si algo lo retenía en este mundo, pudiera liberarse. Cuando terminé de rezar, levanté la mirada hacia el cuerpo. Sus ojos estaban cerrados nuevamente y su mano inmóvil, en la misma posición en la que había estado al principio. Parecía haber vuelto a la calma, pero mi mente no dejaba de reproducir el momento una y otra vez. ¿Lo había imaginado? ¿Era mi agotamiento jugando con mi percepción? Encendí el crematorio y completé el proceso con la mayor solemnidad posible. No podía apartar la sensación de que algo sagrado había ocurrido esa noche, algo que jamás entendería del todo. Cuando las cenizas estuvieron listas, las coloqué cuidadosamente en una urna y las entregué a la familia al día siguiente. Nadie notó nada extraño en mi rostro, aunque por dentro me sentía una persona distinta. Desde entonces, cada vez que trabajo con un cuerpo, me detengo unos minutos antes de iniciar. No importa si la jornada es larga o si estoy atrasado con los protocolos, siempre rezo por ellos. Pido por su descanso y por el mío, porque sé que este trabajo no solo se trata de manejar cuerpos, sino de cargar historias, energías, vidas que dejaron su huella en el mundo. Aquella noche en la morgue de Tijuana me enseñó algo que nunca olvidaré: la muerte no siempre es el final. Hay momentos, como el que viví con Alejandro, en los que lo desconocido se cruza con lo cotidiano. Y aunque todavía me estremece recordar sus ojos abriéndose y su mano moviéndose, también siento que hice lo correcto. Quizá él solo necesitaba ese último acto de humanidad, un momento de respeto antes de partir. Hoy, cada vez que veo la puerta del crematorio cerrarse, me pregunto si alguna vez volveré a presenciar algo así. Pero, por si acaso, continúo rezando. Porque en este lugar, donde la vida y la muerte se encuentran, el respeto es lo único que puedo ofrecer. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. El cadáver maldito. La morgue no es un lugar para cualquiera. Lo entendí desde mi primer día de trabajo, hace ya 5 años. Mi nombre es Rosa, y soy forense en Mérida. A diario convivo con la muerte de una manera que pocos podrían soportar. La gente suele imaginar que mi trabajo es frío, clínico, como si los cuerpos fueran solo objetos inertes esperando ser analizados. Pero lo que la mayoría no sabe es que algunas muertes parecen resistirse, como si no quisieran terminar su historia en esa mesa de acero. Esa idea no era más que una curiosidad que rondaba en mi cabeza hasta el día en que llegó el cuerpo de aquella mujer. Desde entonces, ya no miro mi trabajo de la misma manera. Era un viernes por la noche. Las guardias nocturnas suelen ser tranquilas, pero esa noche algo se sentía diferente. Recuerdo que la camioneta del servicio forense llegó cerca de las 10 de la noche, dejando un único cadáver para ser procesado. Al abrir la bolsa de traslado, encontré el cuerpo de una mujer mayor, de unos 70 años. Había muerto en su casa, según el reporte. Todo parecía indicar un paro cardíaco, pero lo extraño era la manera en que había sido encontrada,
rodeada de velas negras, símbolos tallados en las paredes y un altar improvisado en el centro de su sala. Uno de los paramédicos bromeó diciendo que se veía como la escena de una película de terror, pero para mí no tenía nada de divertido. La mujer era delgada, de rostro afilado y con un cabello blanco que parecía más largo de lo normal. Sus manos estaban cubiertas de tatuajes rudimentarios, líneas y figuras que no reconocí de inmediato, pero que parecían antiguos, como si pertenecieran a otro tiempo. Lo más perturbador era la expresión en su rostro. Sus ojos, aún abiertos, parecían fijos en algo que yo no podía ver, y su boca estaba entreabierta en lo que parecía una mezcla de asombro y desesperación. Antes de comenzar con el procedimiento, revisé su expediente. No había mucha información. Su nombre era Ángela Ramos y había vivido sola durante años en una casa a las afueras de la ciudad. Según algunos vecinos, se dedicaba a la brujería y tenía una clientela regular que iba a visitarla en busca de favores y trabajos. No era la primera vez que escuchaba historias así. Mérida tiene una larga tradición de creencias místicas, pero nunca le había prestado mucha atención. Esa noche, sin embargo, sentí un peso extraño al leer esas palabras. Encendí las luces frías de la sala de autopsias y me puse los guantes. Procedí a revisar su cuerpo para encontrar cualquier marca o detalle que pudiera explicar algo más sobre su muerte. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño en su abdomen. Tenía pequeños cortes, perfectamente rectos, formando una figura que reconocí como un pentagrama. Había sido tallado con precisión y la herida parecía reciente, como si alguien la hubiera hecho poco antes de morir. No había registro de esta marca en el reporte inicial, lo que me pareció aún más raro. Mientras inspeccionaba su cuerpo, sentí algo extraño en la habitación. No era algo físico, sino una sensación de que el espacio a mi alrededor estaba cambiando. Miré hacia la mesa donde estaban mis herramientas y me di cuenta de que algo no estaba bien. Las pinzas que había colocado perfectamente alineadas ahora estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido. Pensé que tal vez las había colocado mal sin darme cuenta. Tomé una respiración profunda y las acomodé de nuevo. Minutos después, mientras preparaba el bisturí para realizar la incisión inicial, las luces de la sala titilaron. Eso no era completamente inusual, pero esa noche no paraban. Parecía que estaban a punto de apagarse por completo. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorando el parpadeo. Sin embargo, cuando me giré para tomar una de las pinzas, me di cuenta de que ya no estaban donde las había dejado. Ahora estaban al otro extremo de la mesa, como si alguien las hubiera empujado. Me quedé inmóvil, intentando entender lo que estaba pasando. Un ruido metálico rompió el silencio. Venía del carrito donde guardamos las herramientas adicionales. Al mirar, vi como una de las tijeras quirúrgicas se deslizó sola, cayendo al suelo con un golpe seco. Me agaché para recogerla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché otro ruido. El bisturí que había dejado sobre la mesa ahora giraba lentamente sobre sí mismo. Era como si algo invisible lo estuviera manipulando. Intenté mantener la calma. Quizá estaba cansada, quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí ignorar lo ocurrido y continuar con el procedimiento. Tomé el bisturí, limpié la hoja con cuidado y realicé el primer corte en la piel. En cuanto lo hice, las luces de la sala parpadearon violentamente, casi hasta apagarse por completo. Fue en ese momento cuando sentí un olor extraño, un aroma denso, como a hierbas quemadas mezcladas con algo más, algo rancio. No tenía idea de dónde venía, pero llenó la sala en cuestión de segundos. Me detuve y miré el cuerpo de Ángela. Por un momento, juraría que su expresión había cambiado. Su rostro parecía diferente. Era sutil, pero ahora su boca estaba más cerrada, y sus ojos parecían aún más profundos. Era como si su cuerpo estuviera reaccionando a lo que yo estaba haciendo. Me obligué a seguir trabajando, ignorando la sensación de que algo estaba mal. Sin embargo, mientras limpiaba el área alrededor de la incisión, noté algo que me heló la sangre. Las líneas del pentagrama en su abdomen comenzaban a oscurecerse, como si la piel estuviera ardiendo desde adentro. Dejé caer el bisturí y retrocedí, tratando de entender lo que estaba viendo.
Las líneas se movían, como si cobraran vida. De repente, las herramientas sobre la mesa se cayeron todas al mismo tiempo, como si alguien las hubiera empujado con fuerza. El carrito donde guardábamos los utensilios quirúrgicos se volcó, esparciendo todo su contenido por el suelo. Fue entonces cuando escuché algo nuevo, un golpeteo, rítmico, que parecía venir de las paredes. Era lento, constante y cada vez más fuerte. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no había nada que pudiera justificar ese ruido. El olor a quemado se intensificó y en el aire comenzó a aparecer una especie de humo. No salía de las máquinas ni de ningún equipo. Era como si viniera del cuerpo de Ángela. Fue entonces cuando lo vi, algo se movía debajo de su piel. Pequeñas ondulaciones recorrían su abdomen como si algo estuviera tratando de salir. En ese momento, el pánico me invadió. Apagué las luces principales y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Desde el pasillo, podía escuchar el golpeteo que continuaba dentro. No sabía qué hacer. Todo lo que había aprendido en años de trabajo no tenía sentido frente a lo que estaba ocurriendo. Decidí llamar a la policía, pero cuando regresé para verificar el cuerpo, todo estaba en silencio. Abrí la puerta lentamente y lo que vi me dejó paralizada. El cuerpo de Ángela ya no estaba en la mesa. En su lugar, solo quedaba una marca quemada en la superficie metálica, un pentagrama idéntico al que había en su abdomen. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, y el humo que había visto antes ahora se acumulaba en una esquina de la sala, formando una figura vaga, casi humana. No pude moverme, no pude respirar. Todo lo que quería era salir de ahí. No sé cómo lo hice, pero logré correr hasta el vestíbulo y salir del edificio. Pasé el resto de la noche en mi auto, incapaz de regresar. Al día siguiente, cuando llegaron mis compañeros, no había ninguna evidencia de lo que había ocurrido. El cuerpo de Ángela había desaparecido por completo y nadie supo explicarme cómo o por qué. Desde esa noche, evito quedarme sola en la morgue. A veces, durante los turnos nocturnos, mis compañeros dicen que sienten un aroma extraño o que escuchan golpes lejanos en las paredes. Yo no les digo nada, pero sé que Ángela dejó algo en ese lugar. Algo que nunca se fue. Las noches en la morgue. Trabajar como guardia de seguridad nunca fue mi sueño, pero, como muchos, la necesidad de llevar dinero a casa no me dejó elegir. Acepté un puesto en una morgue, un lugar donde el silencio parecía ser el único compañero constante. No mencionaré el nombre ni la ubicación de este sitio, más por respeto que por miedo, pero puedo decirles que no es un trabajo para cualquiera. La idea de patrullar entre cadáveres puede sonar macabra, pero con el tiempo aprendes a verlos como parte del entorno. Así fue durante meses, hasta que dejó de serlo. Era un jueves por la noche. Lo recuerdo bien porque las noches de jueves suelen ser tranquilas. Había terminado mi ronda inicial y estaba sentado en la pequeña oficina junto a las cámaras de vigilancia, bebiendo café. El reloj marcaba las 2:37 de la mañana, la hora más pesada de la madrugada, cuando el cansancio te golpea y la mente comienza a divagar. Entonces escuché algo. Un golpe sordo, un ruido seco que venía del pasillo trasero, justo al lado de la sala de cremación. Me quedé inmóvil, tratando de procesar si realmente lo había oído o si era mi imaginación jugando conmigo. Pero ahí estaba de nuevo, más claro esta vez, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el lugar. Al llegar al pasillo, el ambiente se sentía extraño, aunque no supe decir por qué. La puerta de la sala de cremación estaba entreabierta. Siempre me aseguraba de que quedara cerrada con llave, así que aquello ya era suficiente para ponerme en alerta. Empujé la puerta lentamente y alumbré el interior con la linterna. Todo parecía estar en su lugar al principio, pero entonces vi algo que no tenía explicación. En el suelo, a unos metros del horno crematorio, había herramientas y guantes esparcidos, como si alguien los hubiera arrojado con fuerza. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y desconcierto.
Revisé todo el lugar, encendí las luces, pero no había nadie. Volví a la oficina, tratando de convencerme de que quizá había dejado mal cerrada la puerta y que las cosas en el suelo se habían caído por un descuido mío. Era lo lógico, lo racional. Sin embargo, esa misma noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo me dejó helado. Justo antes de que entrara a la sala de cremación, se veía claramente en el video como una sombra cruzaba la habitación. No era un juego de luces, ni una falla en el equipo. Era una silueta humana moviéndose entre las mesas metálicas, desapareciendo justo en el momento en que encendí las luces. Esa fue la primera vez. Desde entonces, las noches en la morgue dejaron de ser tranquilas. Comencé a notar cosas que antes no estaban ahí. Ruidos a mitad de la noche, como pasos ligeros en los pasillos vacíos. Puertas que encontraba abiertas cuando sabía que las había cerrado. Y, aunque nunca lo vi de frente, esa sombra se convirtió en algo recurrente. Siempre al margen de mi visión, como si estuviera jugando conmigo, desafiándome a encontrarla. Una noche, mientras hacía mi recorrido por el ala este, escuché un estruendo que me hizo casi soltar la linterna. Venía nuevamente de la sala de cremación. Esta vez, mi instinto me decía que no fuera, que lo dejara para después. Pero mi deber me obligaba a verificar. Al abrir la puerta, sentí un frío inexplicable, uno que calaba a pesar del calor que solía emanar de ese lugar. El horno crematorio estaba apagado, pero las herramientas que había guardado en un estante estaban ahora tiradas por todo el suelo, de nuevo como si alguien las hubiese lanzado. Encendí las luces y revisé cada rincón. Nada. Solo el vacío y ese extraño desorden. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si estuviera siendo observado. Salí rápidamente y traté de convencerme, una vez más, de que no había nada fuera de lo normal. Me repetía que era cansancio, que tal vez había olvidado cómo dejé las cosas al inicio del turno. Pero había algo que no cuadraba. No podía ignorar lo que veía con mis propios ojos. Lo que más me perturbaba eran las noches en las que todo parecía tranquilo. Porque en esos momentos, cuando pensaba que tal vez todo había terminado, algo siempre volvía a ocurrir. A veces era el ruido de un objeto cayendo. Otras, un movimiento extraño en las cámaras, justo en los lugares donde no debería haber nadie. Empecé a notar patrones, como si aquello que habitaba en la morgue disfrutara más de hacer presencia cuando yo estaba solo. No compartí nada de esto con mis compañeros. ¿Quién me creería? La mayoría eran gente práctica, hombres y mujeres acostumbrados a la realidad cruda de la muerte, a los cuerpos inertes que pasaban por aquí cada día. Nadie quería escuchar historias de cosas que se movían solas o de sombras que no deberían estar ahí. Guardé todo para mí, pero no por eso dejaba de afectarme. Hubo una noche, quizás la más aterradora de todas, en la que las cámaras dejaron de funcionar de golpe. Todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo, dejando la oficina en un silencio abrumador. Tomé mi linterna y salí a revisar los pasillos. No había avanzado ni 10 pasos cuando algo cayó frente a mí. Era una silla metálica, que estaba en el extremo opuesto del pasillo hacía apenas unos minutos. No había nadie que pudiera haberla movido. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza. Alumbré con la linterna hacia todos lados, pero no vi nada. Regresé a la oficina y pasé el resto del turno con las luces encendidas. La idea de renunciar se cruzó por mi mente muchas veces después de esa noche. Pero la necesidad de trabajar siempre fue más fuerte que el miedo. A pesar de todo, seguí yendo, noche tras noche, repitiendo los mismos recorridos y tratando de ignorar lo que mis sentidos me decían. Con el tiempo, aprendí a aceptar que había algo en la morgue que no podía explicar. Algo que se manifestaba de formas pequeñas pero constantes, como si quisiera recordarme que yo era un invitado en su territorio. A pesar del miedo, encontré una extraña paz en esa idea. Nunca fui atacado ni herido, y aunque las cosas que viví me erizaron la piel, sentía que lo único que podía hacer era respetar lo desconocido. Hoy, mientras escribo esto, no estoy seguro de que he presenciado en esas noches. Tal vez son energías, memorias atrapadas en un lugar cargado de muerte.
tal vez es algo más. Pero puedo decirles algo con certeza, las morgues no son tan silenciosas como uno pensaría. El espíritu en la morgue. Algunos trabajos te llevan a enfrentar la muerte de una manera tan directa que terminas viéndola como algo completamente mundano. Así era para mí. Mi nombre es Lucía y trabajo en una morgue del IMSS en Guadalajara. No había lugar para creencias sobrenaturales en mi vida y menos en mi trabajo. Siempre fui práctica y escéptica, alguien que necesitaba pruebas para creer en algo más allá de lo tangible. Pero todo eso cambió una noche que me demostró que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que te persiguen incluso cuando tratas de olvidarlas. Era un martes cualquiera. Había sido un día largo, lleno de trámites y papeleo, y el turno de noche no prometía nada emocionante. La morgue estaba más silenciosa de lo normal. Por lo general, el bullicio del hospital se filtra a nuestro espacio, pero esa noche apenas se escuchaba el eco lejano de pasos en los pasillos superiores. La calma era casi absoluta. Yo estaba sola, algo que no era inusual en los turnos nocturnos. La mayoría de mis compañeros preferían evitar las guardias nocturnas, pero a mí no me molestaban. El silencio me permitía concentrarme en mis tareas, limpiar, organizar documentos y preparar los cuerpos que debían ser entregados al día siguiente. Esa noche había algo que rompía la monotonía. Uno de los cuerpos que nos habían enviado tenía una historia que había corrido como pólvora por el hospital. Se trataba de José Garibay, un hombre que había aterrorizado a la ciudad durante meses con una serie de asesinatos brutales. Los periódicos lo llamaban el sacerdote del abismo, un apodo que no entendí del todo hasta que leí su expediente. Según la policía, José se dedicaba a realizar rituales satánicos con sus víctimas, dejando símbolos tallados en sus cuerpos y restos quemados en cada escena del crimen. Su última víctima fue una mujer joven que trabajaba como enfermera. Cuando lo encontraron, estaba en su apartamento, rodeado de velas negras y un altar improvisado lleno de figuras grotescas. El cuerpo de José había llegado esa misma tarde. La causa de su muerte era simple: suicidio. Lo encontraron colgado de una cuerda en su celda, como si hubiera querido escapar del juicio que lo esperaba. Había algo inquietante en su cadáver, aunque no supe qué era al principio. Tenía una expresión que no se correspondía con alguien que había muerto asfixiado. Sus ojos, abiertos, parecían fijos en algo más allá de esta realidad, y sus labios estaban curvados en una mueca que no era ni una sonrisa ni un gesto de dolor. Era como si hubiera visto algo antes de morir, algo que lo dejó atrapado en esa expresión. El cuerpo estaba colocado en una de las camillas de metal en el pasillo principal. Había decidido dejarlo ahí hasta la mañana siguiente, ya que no había prisa por procesarlo. Después de todo, no tenía familiares que vinieran a reclamarlo. Me concentré en mis tareas, limpiando y organizando herramientas, tratando de no pensar demasiado en la historia que acompañaba a ese cuerpo. Había trabajado con muchos cadáveres antes y ninguno me había afectado. Pero esa noche, algo era diferente. Cerca de la medianoche, mientras trapeaba el suelo del pasillo, algo captó mi atención. La camilla de José, que estaba estacionada junto a la pared, comenzó a moverse. Al principio pensé que la inclinación del piso o algún movimiento en el edificio la había empujado, pero no era un simple deslizamiento. La camilla avanzó en línea recta, como si alguien la estuviera empujando con firmeza. Me quedé inmóvil, observando cómo se desplazaba lentamente hacia el final del pasillo. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Quizás había dejado mal puestos los frenos de las ruedas, o tal vez había una corriente de aire que no noté. Me acerqué a la camilla para revisarla. Los frenos estaban perfectamente colocados y el aire en el pasillo era completamente estático. La empujé de regreso a su lugar y me aseguré de bloquear las ruedas. Me repetí que era solo mi imaginación y continué con mi trabajo. Sin embargo, esa sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que pasaba cerca de la camilla, sentía un extraño peso en el aire, como si algo invisible la rodeara.
Decidí ignorarlo y me refugié en la oficina para revisar el registro de cuerpos en la computadora. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más ocurriera. Un ruido metálico rompió el silencio. Era leve, como el sonido de ruedas deslizándose sobre el suelo de cerámica. Salí de la oficina y ahí estaba nuevamente. La camilla se movía por el pasillo, más rápido esta vez, como si alguien la empujara con fuerza. Pero lo más aterrador no era el movimiento, era la dirección en la que iba. La camilla se dirigía directamente a la sala de autopsias. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía el rastro de la camilla, que ya había desaparecido dentro de la sala. Al entrar, el cuarto estaba completamente vacío. La camilla estaba en el centro, perfectamente alineada con la mesa de autopsias. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, como si algo estuviera interfiriendo con la energía del lugar. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver lo que había ocurrido para convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me dirigí a la sala de monitoreo y retrocedí la grabación hasta el momento en que había visto moverse la camilla por primera vez. Lo que vi me dejó helada. En la pantalla, la camilla avanzaba por el pasillo exactamente como lo recordaba. Pero no estaba sola. Detrás de ella, había una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. No llevaba bata ni uniforme, su ropa parecía vieja, desgastada, como si no perteneciera a este tiempo. Estaba empujando la camilla con calma, pero lo más aterrador era que su rostro no se veía. Era solo una mancha oscura donde deberían estar sus rasgos, como si la cámara no pudiera capturarlo. Lo más extraño fue lo que ocurrió al final del pasillo. Justo antes de entrar en la sala de autopsias, la figura se detuvo y giró ligeramente hacia la cámara. No podía distinguir sus ojos, pero sentí como si estuviera mirando directamente a mí, incluso a través de la pantalla. Luego desapareció, simplemente se desvaneció, y la camilla continuó moviéndose sola. Mi respiración se volvió pesada mientras trataba de encontrar una explicación. Revisé el resto de las grabaciones, pero no había rastro de nadie entrando o saliendo del edificio. Las puertas estaban cerradas con llave, y yo era la única persona en la morgue esa noche. Regresé al pasillo, intentando reunir el valor para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. La camilla seguía en la sala de autopsias, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado el video. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que no podía ignorar. El cuerpo de José estaba cubierto con una sábana blanca, pero había algo diferente. El aire a su alrededor se sentía más frío, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible. Quité la sábana y entonces lo vi. Sobre su pecho, alguien había dibujado un símbolo con algo oscuro, tal vez cenizas o tierra. Era un círculo con líneas y figuras que no reconocía, pero que parecían parte de un lenguaje antiguo. No había forma de que ese símbolo hubiera estado ahí antes. Lo habría notado cuando recibí el cuerpo. Esa noche, no pude quedarme más tiempo. Cerré la morgue y me fui a casa, pero lo que ocurrió me persiguió durante semanas. Nadie más reportó cosas extrañas, pero yo sabía lo que había visto. El cuerpo de José Garibay nunca fue reclamado, y lo incineraron pocos días después. Pero en las noches de turno, a veces pienso en esa camilla moviéndose sola, en esa figura empujándola, y no puedo evitar preguntarme si algo de él aún sigue aquí, buscando terminar un ritual que dejó incompleto.